Según un artículo de Tourism Matters con fecha de marzo 15 del 2024, prácticamente la semana pasada, la tasa de ocupación de Orlando para la semana que terminó el 9 de marzo del 2024 fue registrada en el 82%, lo cual muestra un aumento del 2.9% si lo comparamos a la misma semana del año pasado. Y es muy probable que esa tasa sea un poco superior. Orlando tiene un serio problema de vivienda, ya que la demanda crece. La población de Orlando creció un 8.5% en los últimos 3 años y según las tendencias que analicé, está estimado que va a crecer un 19% hasta el 2030, o sea, faltan prácticamente 6 años. Además, la ciudad de Orlando va a experimentar un déficit de aproximadamente 560,000 unidades de vivienda, pero tenemos la solución, porque Millennium Park es un desarrollo en la ciudad de Orlando, la cual tiene 8 torres y 960 unidades o residencias. Millennium Park está en una zona muy privilegiada. Si te gusta ir de compras, estás a pocos minutos de Millennium Mall. Tienes outlets súper cerca. Y como puntos de acceso, también está muy cerca la I-4. Hoy en We Are Real Estate Miami tenemos con nosotros un invitado muy especial. Rubén, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, estoy a disposición siempre. Rubén, qué bueno tenerte con nosotros en esta oportunidad. Y para precisar el tema, quisiera saber cuál es tu trayectoria como desarrollador. Cuéntanos. Gracias, Armando. Yo siempre cuento la historia, más que la de desarrollador, la historia de mi vida. Y la historia de mi vida empieza a los 3 años, cuando en lugar de darme el Lego para jugar, a mí me daban ladrillo y me decían ponerlo dentro de la obra, en la construcción, y en lugar de darme la canica, me daban ripio, o sea, la piedra que se usa para el concreto. ¿Por qué? Porque yo vengo de una segunda generación de constructores. Mi padre era ingeniero, mi tío era ingeniero, mi hermano mayor es ingeniero, y yo me crié en la sangre, en ese ambiente de la construcción. Entonces, a nivel personal, desde 1975, yo digo, gateaba y ya estaba, yo empecé a desarrollar en forma personal en esa época, y desde esa época a la fecha es que estamos construyendo permanentemente, ¿no? En Miami, porque eso es en mi país original, en Argentina, y en Miami empezamos en el año 1997, Sunny Eyes, Aventura, que desarrollamos cantidad de condominios y edificios. Y descubrimos Orlando hace 9 años atrás, y vimos que era como por el crecimiento, que era como Miami de 20 años atrás, y es que estamos desde esa época en Orlando desarrollando, ¿no? Rubén, muy interesante lo que tú estás contando, pero cuéntame realmente cómo ubicaste ese predio en Orlando. Yo lo conozco, he estado recorriendo los alrededores y todos esos desarrollos que vienen a futuro, pero tú ¿cómo encontraste eso hace 8 años? Son esas cosas que te pasan una vez en tu vida, y yo quisiera volver a encontrar ese predio hoy, que no lo encuentro más, porque después no pude encontrar predios de ese tamaño, de esa magnitud y a precio accesible, porque hoy es imposible. Si yo tuviera que actualizar eso y trasladarlo a los precios de lo que estamos haciendo, sería imposible. Bueno, muy interesante. Mira, habla Andrés de las 960 unidades que estás construyendo, pero hay algo muy simpático y que hay una diferencia muy marcada con los otros proyectos que uno recorre en la ciudad de Orlando, y es el sistema constructivo. ¿Por qué escogiste ese sistema? Bueno, yo vengo, como lo dije primero, como vengo de cuna de construcción y de toda mi vida, personalmente, íntimamente, no concibo la construcción como es típica en Orlando, que es todo madera. Mi sensación es que es una construcción que le falta algo para estar súper sólida, y que la construcción tiene que ser
en concreto, con losas de hormigón, con muros y tabiques de hormigón, y es la manera en que estoy acostumbrado a construir, entonces no concibo la construcción típica en madera, que me parece que tiene un mantenimiento y la vida, una durabilidad menor que la durabilidad que tiene el concreto, y por ende en el largo plazo para el inversor, que construimos para el inversor, no tiene la misma valorización que la que puede tener concreto. Entonces, nuestra forma de construir es únicamente concreto. Alguien me preguntaba el otro día si lo que nosotros hacemos es construcción en serie. Yo le contesté que no, que es construcción en serio. Muy bien. Hay una cosa muy particular en este proyecto y es el tipo de solución de vivienda. Tiene unas áreas generosas, tiene una distribución arquitectónica que yo la consideraría adecuada para el producto que tú tienes. Cuéntanos un poquitico del diseño, cómo fue la concepción, por qué estos bloques, por qué 4 o 5 pisos, algo concreto de la construcción. Cuéntanos. Bueno, nosotros fuimos cuando empezamos a pensar en el desarrollo de Millenia y como una solución, pensamos en una comunidad, o sea, en algo que sea completo, que no sea solo el apartamento y te encierra, sino que tenga todo, que tenga un amenity importante. Por eso concebimos los edificios a la vuelta de un lago central con un trail a la vuelta del lago para caminar, para disfrutar, con banco, con gimnasia también. Le dimos suficiente amenities de piscinas, clubhouse, fitness center, canchas de tenis, una cancha, perdón, parque para perros, porque hoy en día todo el mundo tiene su mascota, y parques infantiles también, o sea, pero fundamentalmente que sea una comunidad completa, y por eso también hicimos en Millenia Park un town center con locales comerciales para dar servicio a la comunidad que viva y resida en Millenia. O sea, Millenia es como una concepción integral de vivienda, ¿no? Y Rubén, ya que estamos hablando de la parte comercial, si no estoy mal, hay 20 locales comerciales disponibles, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Quiénes van a ser esos inquilinos? ¿Hay manera de saber? Ya no están disponibles los 20 locales comerciales, ya hay menos de la mitad disponible, pero la idea es tener ahí un restaurante, bakery, pizzería, café, nail salon o beauty salon para la mujer, barber shop, es decir, negocios que tengan, convenience store también, que tengan servicio y que ayuden a la gente que integra la comunidad. Y que pronto tengas una solución integral dentro de tu misma comunidad y no tengas que salir para todo, ¿no? O sea que prácticamente las personas que viven ahí no tienen que coger su carro para comprar sus artículos más básicos, porque todos están a 5 minutos de su Esa es unidad. la idea, que bajes de tu apartamento, camina por la vuelta del lago, cruza la calle y tienes ahí la solución de lo que necesitas ya, al alcance de tu mano. Cuando uno empieza a detallar el proyecto y a ver las bondades que tiene, encuentra cosas muy particulares. La cercanía a los sitios como el mall, como la vía de acceso, como la cercanía al aeropuerto, pero hay algo más importante y de pronto, por favor, necesito que me lo aclares. ¿Los sitios de trabajo están cerca o cómo haría el habitante de ese sitio para desempeñarse cerca de su casa? ¿Hay posibilidades? Bueno, Millenia está localizado, cuando se habla siempre de real estate, lo primero que te enseñan en real estate es, lo más importante es primero location, segundo location y tercero location. Millenia Park está central en Orlando, está en el centro de Orlando. Está, además de que estás muy cerca del mall, Millenia, de International Drive, del Premium Outlet y con buena comunicación del I-4, del Florida Turnpike y las autopistas. Está también a 12 minutos de Downtown Orlando, o sea, donde está toda la gente que trabaja.
y particularmente, como detalle, está en la zona muy cercano a Universal Studios también, pero tiene una particularidad, está a solo 2 millas de un nuevo parque temático que se está haciendo en Orlando, el primero en más de 20 años, que se hace totalmente nuevo, que se llama Epic Universe, que pertenece a Universal. Y es un parque que hoy Universal está invirtiendo 1.200 millones de dólares y va a incorporar 14.000 empleados. Qué interesante, esa es una muy buena noticia. Sí, ¿y eso qué tiene de bueno? No hay dónde vivir, no hay cerca, no hay nuevos edificios, no hay tierras tampoco ya, por eso es que antes dije que me encantaría otra vez volver a conseguir una tierra como esta. Y entonces creo que es una solución para toda esa gente que va a venir a trabajar a Epic, porque si no lo que le queda es viajar hora y media al sur, digamos, mini ciudades dormitorio como lo hay Rental Community en Davenport, en Haines City, pero hay que manejar 1 hora y pico con el tráfico en la mañana, con el rush hour, y otra hora y media a vuelta también en la tarde, y esto es ahí a 2 millas. Entonces, creo que más allá de que la ocupación crece por la cantidad de familias que se mudan a Orlando por semana y que no hay vivienda, esto es digamos, como un tapón completo y una tapa completa, o el broche, el moño justo, llamarle así, de Millennium Park, que va a estar 100% ocupado siempre. Y Rubén, ya que nuestra base de datos o prácticamente las personas con las que nosotros trabajamos son inversionistas, cuéntanos sobre esos 80 cupos que tienes para la visa EB5. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, nosotros tenemos 80 cupos para la EB5, que es una, no sé si están bien al tanto, es una visa para aplicar para la Green Card o tarjeta de residencia permanente de los Estados Unidos, que luego va a la ciudadanía, ¿no? El programa EB5 es un programa que creó el gobierno de Estados Unidos en el año 1990 para favorecer la creación de empleos permanentes con capitales extranjeros, y en premio a esa inversión es que el gobierno le permite aplicar para la residencia permanente a la persona que hace esa inversión. Hoy en día esa inversión está en 1.050.000 más gastos administrativos, y se transforma en unidades, o sea que la persona que invierte en comprando en el caso nuestro es un paquete, porque los precios nuestros son muy bajos, un paquete de unidades, que eso después podemos hablar de los precios individuales de las unidades. La persona que invierte tiene la posibilidad de, al hacer la inversión, aplicar a su residencia para su matrimonio y su núcleo familiar, sus hijos menores de 21 años. Y básicamente tiene después el retorno de su inversión en 2 años, que nos permiten devolver ya el capital o la inversión, traducido a unidades de apartamentos, lo que le va a dar ya la plusvalía de las unidades. O sea que prácticamente sí hay que hacer ahora una inversión, que eso hay que hacerla de forma en cash, pero le termina saliendo la residencia nada por la misma plusvalía que tiene, ¿no? O sea, es una oportunidad como hay pocas dentro de lo que es la forma de obtener la residencia y luego la ciudadanía, sin hacer a veces como algunas visas de inversión que se gastan en franquicias, en algún negocio que después termina siendo un fiasco, ¿no? Y no tiene camino a la ciudadanía o a la residencia, sino que termina a los 5 años y hay que sacar otra. Claro. O sea, para aquel que tiene intenciones de radicarse, venir a vivir a Estados Unidos, es una oportunidad única y muy buena. Mira, yo quisiera que me explicaras un poquitico qué tipo de productos tiene este proyecto. Devolviéndome un poquitico al tema del proyecto, centrémonos en qué tipo de apartamentos estás generando, qué características tienen,
¿Qué ventajas competitivas tienen con los otros productos en el mercado? Ilústrame un poquitico de eso, por favor. Básicamente, Armando, la tipología que tenemos de apartamento es, uno, el más pequeño, es un cuarto, un dormitorio más un den o estudio, que es la unidad más pequeña y tiene 70 metros cuadrados propios. Diferencia con lo típico en el mercado es el estudio, que es un ambiente más, un desahogo más, algo totalmente distinto a lo que sería el típico apartamento de un cuarto. Luego tenemos la unidad de 2 dormitorios con 2 baños, más un den o estudio que incluso ya viene con 2 French door, con puertas que le da total privacidad y que prácticamente eso sí es un ambiente más importante y ese es un gran diferencial de mercado para el inquilino. Y después tenemos la unidad tipo de 3 dormitorios con 2 baños, ¿no? La unidad que más popular, la que más éxito, la que más se vendió y la que más demanda tiene, tanto en compra como en renta, es la unidad tipo de 2 dormitorios o baños más el den, ¿no? Esa es la unidad que más se mueve en el mercado. Tu unidad más grande es de 1023 pies cuadrados. Entonces, te hago una pregunta, aunque no tiene nada que ver con los pies cuadrados, pero quería solamente resaltar eso. Y es una pregunta, ¿tú vives actualmente en Orlando? No, yo vivo en Miami, en Aventura, que es Ok. nuestra base y es donde estamos radicados ya hace muchos años y donde empezamos a construir acá en Estados Unidos. Y como les comenté antes, nosotros vimos en Orlando, Miami de 20 años atrás, y vimos que hay crecimiento y que es una oportunidad para el inversor, porque todos nuestros desarrollos están enfocados siempre al inversor. Y cada vez que nosotros pensamos y armamos un desarrollo, yo personalmente me siento del otro lado del escritorio como inversor, porque también soy inversor, y veo que me cierre a mí que sea negocio, que vea crecimiento, que vea retorno de renta, que vea las famosas R, digo yo, de renta, de revalorización, resguardo de capital, reventa. Cuando veo todo eso, digo, vamos adelante. Y eso vimos en Orlando y por eso es que, si bien vivimos acá, nuestra base acá, estamos desarrollando allá, ¿no? Hace 9 años. Y me voy a pegar y voy a continuar con tu idea, porque mencionaste cosas bastante interesantes, hablaste de retorno, hablaste de lo que está sucediendo en Orlando en cuanto al crecimiento y sobre la valorización de la propiedad. Pero algo que me parece increíble es que Orlando actualmente lleva 80 meses consecutivos donde el valor de la propiedad no ha parado de subir. Entonces, realmente es un mercado muy dinámico que afortunada o desafortunadamente, dependiendo cómo uno vea la situación, ya no hay espacio para construir. Entonces, la ciudad tiene que buscar alternativas y obviamente, eventualmente si Orlando era así de grande, obviamente va a ir creciendo porque va a ir adquiriendo las ciudades más cercanas. Una de las cosas que más me gusta a mí de Orlando es que está dejando a un lado el tener que depender al 100% de la industria del turismo. Orlando siempre se ha caracterizado por ser un lugar que trae muchos recuerdos, un lugar donde las personas de cualquier parte del planeta quieren ir a pasar vacaciones. Y es increíble que cuando tuvimos la pandemia, el planeta entero se frenó, muchas industrias fueron afectadas negativa y positivamente. Y yo creo que eso le abrió los ojos a muchísimas personas y Orlando entendió que el turismo, por más que ya lleve muchísimos años desarrollando esa industria, la cual es súper fuerte y la tienen muy claro, ahora hay otras industrias que van a reemplazar o van a ser prácticamente los mayores empleadores en la industria de la salud, lo que es la tecnología. Tenemos las compañías más grandes de California instalándose ya sea en Miami
o en Orlando. Entonces, Orlando está cogiendo una fuerza inimaginable que el que quiera invertir en su futuro debería considerar invertir en Orlando, porque en unos años, desafortunado o afortunadamente, va a estar a la par de Miami, o va a ser Orlando o Miami, una de las dos, y los precios de las propiedades van a estar en las nubes. Así es. A Orlando en este momento, Orlando hoy es la segunda ciudad de mayor crecimiento en Estados Unidos, en todo el país. Y eso viene dándose, y ese récord que dijiste se viene dando. La propiedad, la finca raíz viene creciendo en los últimos 10 años a un promedio de un 10% anual y parejo y sigue adelante. Y Orlando ya hoy tiene un cambio en la estructura. Cuando antes decíamos Orlando, cuando nosotros empezamos, Orlando, yo decía Orlando y la gente me decía Parque Disney. Sí, pero hoy Orlando ya tiene, aunque mucha gente no lo conoce, 2/3 de su fuerza laboral que no dependen del turismo, sino dependen en general de la industria, por el avance de la industria médica a través de la ciudad médica de Lake Nona, que dicho sea de paso es la primer ciudad médica hecha en Estados Unidos a través de un master plan, y esa es la ciudad médica de Lake Nona que tiene Orlando. Y después la radicación de 750 empresas tecnológicas que transforman a Orlando en un hub tecnológico, empezando por la Lockheed Martin, que es la empresa aeroespacial y armamentista de Estados Unidos, en su headquarters en Orlando, y así otras, y cantidad de empresas de California y Silicon Valley que se vienen a la Florida. ¿Por qué? Porque es un tax-free state también. Claro. Que en California se paga un 11.5 de tax estatal, que en la Florida no, y en Nueva York se paga un 8%, en New Jersey un 8%, y todo eso fomenta el crecimiento y el movimiento de empresas, más allá de que tiene un clima muy bueno, un muy buen estándar de vida a un costo mucho más bajo. Entonces, eso es lo que le da impulso a Orlando, hacia que muchísima gente se mudan 1.500 personas por semana a Orlando, justamente por eso, costo de vida, buen clima, y eso es lo que llama también de Orlando como para mudarse, y mucho trabajo, porque tiene un crecimiento sostenido. Y eso a pesar de que el turismo no afloja y tiene 75 millones de turistas por año, que es la segunda ciudad más visitada del mundo. Es increíble, hay algo que impresiona y es la conectividad. El aeropuerto internacional de Orlando mueve un volumen de pasajeros impresionante. Con la llegada del Brightline a la ciudad, esta movilidad, esa conectividad que tiene ya con Miami es otro factor importantísimo que le dinamiza el crecimiento. Y hay algo de lo cual la gente no habla, y es la importancia que tiene estratégica la ubicación de Cabo Cañaveral y la base de la NASA, donde dentro de poco tiempo vamos a tener el turismo espacial. La gente no lo dinamiza, no lo visibiliza en este momento, pero es uno de los componentes grandes que tiene como atractor el área metropolitana de Orlando, con el fin de dinamizar más ese tipo de turismo. En poco tiempo vamos a ver cómo se empiezan a generar los grandes hoteles en esas áreas. Y recordemos, ese puerto es el que utiliza Disney para los cruceros que tienen ellos. Es decir, el dinamismo del área metropolitana y de todo el sector es muy fuerte. Lo que uno esperaría de Orlando es que se cumpla ese plan de ciudad de área metropolitana que tenía fijado en muy corto tiempo, y que se consoliden cada uno de los componentes que fueron pensados muy inteligentemente. Cuando uno frecuenta la ciudad como nosotros lo hacemos, vemos ese impacto, por ejemplo, vial sobre la 4, que es una autopista absolutamente importante que atraviesa la ciudad, conecta además con Daytona y conecta con Tampa. Es decir,
Orlando tiene otra característica que se me olvidaba. Tiene playa a una hora por ambos lados, por el lado del Golfo y por el lado del Atlántico. Es decir, es la cantidad de posibilidades que tiene Orlando son infinitas. Y yo veo con muy buenos ojos este tipo de iniciativas. Lo que Rubén ha planteado como desarrollador es visibilizar esa posibilidad de futuro y generar un espacio para satisfacer una necesidad muy sentida de un sector de la población. No estamos atacando en este proyecto el turismo, no estamos atacando las viviendas de vacaciones, no estamos atacando las viviendas, las rentas cortas, porque la visión de este negocio es otro. Y es muy aterrizado, es muy consecuente con la necesidad el tratar de generar ya un ofrecimiento de soluciones de vivienda para que los inversionistas hagan su ejercicio económico y presten un servicio a una población que sí lo va a necesitar realmente. Y sí que lo necesita porque tenemos una crisis gigantesca de vivienda y desafortunadamente es a nivel nacional y más lo estamos sintiendo aquí en el suroeste de la Florida porque tenemos personas de California, de Chicago, de New York, de Ohio, de muchísimos estados. Tenemos una migración interna muy rápida y realmente no tenemos espacio para tantas personas. Ojalá Rubén encuentre un lote mañana para poder empezar otro proyecto. Ya tenemos algunos en carpeta y tenemos proyectos ya andando en planos y algunos futuros. Por otro lado, un punto importante de lo que decía Armando es justamente hablando de las rentas largas. Nosotros tenemos únicamente en Millennium Park rentas largas, es decir, es un proyecto que está hecho para renta, para inquilinos, para renta permanente, no renta temporal, no short term, no turismo. ¿Y por qué? Porque uno de los secretos que tiene Millennium también es que tiene unos costos de mantenimiento de condominio mensuales muy bajos. Y eso se logra únicamente con rentas largas, porque si tenemos o mixamos o tenemos rentas cortas, el costo de mantenimiento, los HOA o las expensas mensuales de los condominios, Mi amor. sería mucho más alto porque hay mucho más costo de mantenimiento, seguridad, etcétera, cuando hay tanta rotación de gente entrando y saliendo. Entonces es por eso que se hace únicamente rentas largas, ¿no? Pues Rubén, aquí nos ¿tienes podemos algo más quedar. que agregar? Sí, te iba a preguntar eso. ¿Tienes algo que haya quedado por aclarar, por plantear de las ventajas competitivas de tu proyecto? No, creo que eso es un proyecto interesante y que no le encuentra, no va a encontrar competencia en el mercado por el tipo de proyecto que es y por lo que ofrece realmente, ¿no? Como para el inversor. Un punto que no hablamos de Orlando encima y de su crecimiento. Puedo estar toda la noche hablando de Orlando, soy apasionado de mi trabajo y de lo que hago, disfruto mucho lo que hago. Y además tengo pasión por Orlando porque veo la fuerza y la vibración que tiene. Orlando ya se hizo una inversión de $2.000 millones en la expansión del aeropuerto de Orlando. También igual inversiones en la expansión de autopistas en Orlando, que tiene una red vial, no solo la 4, sino la 417, que son transversales, la 429 circulares, y la cantidad de autopistas que tiene es increíble. Ahora ya se hizo una express line de la 4 desde una parte para el norte, ahora se va a hacer la parte hacia el sur también, 14 millas más, porque lo necesita, hay congestión de tráfico, y se está empezando ahora ya para hacer una renovación completa de lo que es International Drive, donde se va a invertir el condado. Por eso es que Orlando pone mucha fuerza en infraestructura y apoya todo ese crecimiento.
se va a invertir $4.000 millones en esa renovación, y también una nueva ampliación del Convention Center, que lo va a transformar en el segundo centro de convenciones de Estados Unidos después de Las Vegas. Increíble. Y todo eso sigue inyectando fuerza y crecimiento a Orlando. Y en ese sentido estamos muy contentos y empujamos nosotros, ¿no? Y mire, si actualmente Las Vegas es el número 1, no se me hace nada raro que dentro de muy poco tiempo va a ser Orlando, indudablemente. Bueno, por ahora número 2. Bueno, Rubén, fue un placer haberte saludado. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares. Hablamos luego. Tenemos que ir. Chao. Bueno, un gusto. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Adiós.